Hola, buenas. Soy Patricia Yaque, ingeniera de sistemas con máster en neuropsicología clínica, máster en ciencias cognitivas. ¿Qué os voy a contar? ¿No? Voy a explicar un poquito cuál ha sido mi recorrido, ¿no? Y no solamente por qué realizo lo que realizo actualmente, sino qué he ido encontrándome y qué ha ido enriqueciendo, ¿no? El momento en el que me encuentro. Bueno, yo cómo me definiría, como una persona que tiende puentes, ¿no? Que diseña puentes, no físicos, sino entre el conocimiento, entre personas, entre disciplinas. ¿Para qué? Para realmente entender el mundo en toda su complejidad, ¿no? Para entender que las cosas no son estancas, sino que todo tiene una posibilidad de asociación. Y vamos a empezar a hacer eso, ¿no? Conmigo también. ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Por qué estoy donde estoy? Pues yo desde que tenía la edad de vosotros, mm, intento recordar, y es así de real. Yo era muy curiosa, me preguntaba por todo, ¿no? Me cuestionaba todo y tenía muchas aficiones. Eh, por, por la parte de mi padre recuerdo que mi padre era muy disfrutón, me enseñó a amar el deporte, me enseñó a amar la naturaleza, me enseñó a amar a los animales. Y me enseñaba también a disfrutar de las comidas distintas. Todos los domingos nos llevaba a un restaurante de otro país. Y era una forma de abrirme al mundo, ¿no? De entender que de cada cosa había muchas formas de hacerlas. Y que, bueno, pues había también un factor emocional o de gusto personal, ¿no? Pero que eso no invalidaba a lo otro, ¿no? Por otro lado, la trayectoria con mi madre, pues era, digamos, un poquito más estricta, ¿no? Eh, Mi madre, que venía del sector sanitario, ya también, como muchos casos seguramente de vosotros, ¿no? Y de mucha gente que conocemos, ya había planificado qué quería que fueran sus hijos, ¿no? A nivel profesional, ¿no? Y, y es verdad que, bueno, pues ella también quizá todo la trayectoria ya la iba preparando, ¿no? Pero es verdad que también tuve la suerte que hizo una trayectoria muy transversal, ¿no? Me inscribió a ballet, me inscribió a piano, me inscribió a idiomas, me inscribió a muchas cosas, ¿no? Y, y yo creo que es momento también aprovechar esta ocasión para agradecer toda aquella apertura, ¿no? Al mundo, ¿no? Al universo, porque esto es enorme. En aquel entonces no había internet, ahora quizá vosotros veis, ¿no? A través de internet, qué cerca estamos todos, ¿no? En aquel entonces no era tan fácil. Y a través del conocimiento, a través de las distintas experiencias, pues yo me iba acercando, ¿no? Pero esto no es todo tan maravilloso, ¿no? Como pareciera, por la cuestión experiencial, ¿no? ¿Por qué? Porque luego, bueno, pues entras a un colegio, ¿no? Yo tuve la suerte de estar en colegios privados, que también, bueno, eso tiene ciertas particularidades, ¿no? Menos gente, era un colegio inglés primero, luego era un colegio alemán, entonces con gente, profesores de otros países, ¿no? Nativos, que también en ese sentido te abrían otras puertas, otras formas de hacer las cosas, ¿no? Y, y bueno, pues habían asignaturas que me gustaban mucho, y habían otras que no me gustaban nada, pero luego me he dado cuenta que no es que no me gustaran nada porque sí que es cierto, de alguna manera, el por qué o cómo las enseñaban, ¿no? Sino porque yo no veía el contexto en donde aplicar, ¿no? Siempre fui una persona muy pragmática, ¿no? He entendido que las cosas sirven para algo y eso sí que ha guiado en mi vida, digamos, lo que yo soy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Fijaros, a mí que no me gusta la memorización porque no encuentro que tenga sentido, todo lo que era relacionado, por ejemplo, con temas esos memorísticos, claro, yo no encontraba, ¿no? El porqué. Y luego,
experiencia profesional en una universidad, tuve la ocasión de conocer a una docente que explicaba el derecho. Fijaros, el derecho, si bien es cierto, tiene una aplicabilidad, pero imaginaros pues la de horas que hay que echarle, ¿no? Para allí aprender las leyes, y además de continuo, ¿no? Las leyes se actualizan, ¿no? Y esta profesora realmente me hizo amar lo que eran las leyes. Lo contaba como una especie de storytelling, ¿no? Alrededor de casos reales, de películas reales, de vivencias, ¿no? Y entendías también el valor, ¿no? Entonces, al final, te vas dando cuenta, además, cuando ya eres mayor, que hacías una reflexión de qué profesores eran los que marcaban un poco tu destino, ¿no? Entonces, yo recuerdo a uno que era hijo de orientales, que amaba las matemáticas, y es que te dibujaba los números, ¿no? O sea, tú veías esa implicación, ¿no? Tú veías esa motivación y ese amor a lo que enseñaba en el docente. Entonces, con ese docente me quedaba yo, ¿no? O me quedaba con aquel docente a quien no le importaba que yo le preguntara, pues yo siempre he sido muy preguntona, ¿no? Y eso, claro, eso molesta muchas veces, ¿no? Y eso molesta porque cuando tú preguntas o cuestionas algo que la persona quizá ha estado muchas horas haciéndolo, cree que porque ha estado muchas horas haciéndolo está bien. Y no es criterio suficiente, ¿no? Para que algo esté bien. Y es que tampoco necesariamente hacemos las cosas de la mejor forma. Siempre hay otras, ¿no? Siempre. Y ese es el enriquecimiento, ¿no? Que yo entendía, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Imaginaros una mente curiosa donde tenías pues muchas aficiones, y todas las aficiones eran diversas, ¿no? Desde la psicología, la música, el deporte, ya digo, la robótica, que en aquel entonces pues ya había muestras de robotcillos. Y dices, pues ¿dónde me sitúo? ¿No? Mi madre quiso que yo estudiara empresariales, y yo recuerdo que en el contexto hice un año y medio de empresariales, hubo un profesor, un sociólogo, que un día me llamó a su despacho y me dijo: "¿Qué haces tú aquí? Este es un ambiente muy frío para ti. A ti te gustan otras cosas, ¿no? Vete a estudiar algo más social". Y dije, bueno, pues voy a intentarlo, ¿no? Entonces me fui a la Facultad de Políticas y Sociales, me di cuenta que tampoco, ahí faltaba. Así seguí, hice turismo, varias cosillas, y no terminaba. Hasta que, claro, mi madre me dijo, ya, a ver qué pasa, a ver, que hay que poner orden, ¿no? Digo, bueno, pues voy a entrar a ingeniería. Y en ingeniería encontré varias cosas muy interesantes, ¿no? Disciplina, encontré abstracción, encontré creatividad, encontré muchos valores que a mí me interesaban, encontré el poder de las matemáticas, pero evidentemente, desde luego, que yo quería desarrollar tecnología, y entendía desde siempre el valor que la tecnología imprimía en la cultura. Evidentemente, aquí ya todos sabemos qué ha pasado en épocas primigenias, ¿no? Qué valor ha tenido las herramientas ya en lo que era la creación de la sociedad, ¿no? En lo que es la esencia del individuo. Y entonces yo no podía ser, ¿no? No podía ser desarrollar tecnología solo con criterios técnicos y o de negocio. Tuve la suerte de entrar como ingeniera en empresas multinacionales, al hablar inglés también, y al darme cuenta que dentro tampoco se me podía encasillar, porque siempre ha sido muy difícil para la gente encasillarme, porque es que todo está en compartimentos, ¿no? Y ese es un gran problema que yo sigo viviendo hasta ahora en las conversaciones que sigo teniendo. Pero ¿dónde estás? ¿Cómo te pongo? ¿Qué te dices? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Digo: pero es que soy muchas cosas, y todos somos muchas cosas, ¿no? ¿Por qué quieres un título? ¿No es más importante saber qué hago y encontrar allí el valor de su aplicabilidad? Y entonces, en ese sentido, bueno, pues mm, yo decidí estudiar. eh, ¿Por qué? Esta imagen también nos lo va a poner mucho más claro. Estudiar neuropsicología clínica, un máster en neuropsicología clínica, porque entendía que la tecnología no iba más, o sea, iba mucho más allá, no iba solo con el tema de usabilidad, de esa parte, digamos, high level, del nivel de usuario más básico, sino que la tecnología entra en el comportamiento, entra en las creencias, y bueno, en estas épocas digitales lo estamos viendo ya de forma clarísima.
Y adicionalmente a eso estudié un máster en ciencias cognitivas, donde ya ves desde antropología, psicología, sociología, hasta robótica, inteligencia artificial. Y eso es donde yo estoy actualmente, ¿no? Trabajando de una forma muy integrada, entendiendo qué está haciendo la tecnología con nosotros, haciendo que la tecnología esté a nuestro servicio, ¿no? Y desde luego difundiendo que todos somos necesarios porque todos utilizamos tecnología. Entonces, todos los saberes tienen que participar en el diseño tecnológico. Yo voy a contar una anécdota que quiero ya despedirme con eso porque si no, no terminaríamos, creo, nunca con esta intervención. Hace 3 o 4 años, yo de vez en cuando participo en estos eventos para que fomentar que la mujer esté también en las STEM o las STEAM, ¿no? Y en uno de los eventos, a mí me llamó mucho la atención algo que yo ya más o menos tenía claro, pero cuando efectivamente ya lo ves y te lo cuentan terceras personas, ya claro, pues que hay que hacerlo, hay que hacer algo, ¿no? ¿Y qué había aquí? Era chicas de bachillerato que habían decidido y que eran muy vocacionales, ¿no? Porque yo creo que tanto la educación como la sanidad debe ser muy vocacional. Estamos tratando con dos aspectos claves del ser humano, ¿no? La educación y la salud, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues estas chicas sabían y querían ser médicos, querían ser fisioterapeutas, querían ser enfermeras, y sin embargo no encontraban el beneficio de la tecnología. Y a mí me llamaba mucho la atención porque cualquiera ha ido al médico y sabe que las pruebas diagnósticas se hacen con tecnología, se hacen que las pruebas de investigación se hacen con tecnología, saben que muchos de los medicamentos y de las terapias se desarrollan en base a tecnología. Entonces, miremos todos, porque todo tiene unión. Y en épocas de disrupción tecnológica, nos guste lo que nos guste el deporte, nos guste la música, nos guste la sociología, todo tiene cabidas en este mundo de datos, en este mundo de convergencia tecnológica, ¿no? Donde no solo está la inteligencia artificial, el blockchain, las cosas que pueden ir sonando, ¿no? Sino los nuevos materiales, la nanomedicina. Y es un mundo que nos atañe a todos. Yo creo que esta crisis, además que estamos viviendo el coronavirus, nos abre también un abanico para entender dos cosas fundamentales. La ciencia tiene carácter provisional, necesita mucha investigación y desde luego necesita un enfoque transversal. Y ahí estamos y ahí sigo trabajando en ese sentido. Soy un perfil híbrido con mucho orgullo, donde ejecuto todo mi porvenir, ya lo veo además clarísimo, ¿no? Profesional en esa intersección de la ciencia, de la tecnología y de las humanidades, porque no hay compartimentos estancos, somos sistemas complejos, adaptativos en el caso del ser humano y en el caso, evidentemente, por ejemplo, de la ecología, y, y los retos actuales no pueden ser realmente em, siguiendo esos preceptos de estancos, de cajones cerrados. Requiere intervenciones transversales, requiere saberes unidos y desde luego esa es mi recomendación, que cuestionéis, que os cuestionéis, que veáis que os gusta y empecéis a ver qué asociaciones existen entre ellas y creemos un futuro, desde luego, muchísimo más acorde a lo que es la realidad. A vuestra disposición y muchísima suerte en vuestro camino.